Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar las clases de la materia de Derecho Romano. Dentro de lo que vamos a poder observar en esta materia es que el Derecho Romano es una disciplina formativa para todos ustedes que tienen el objetivo de ser licenciados en Derecho, así como lo fue para mí y para el resto de nuestros compañeros abogados. ¿Por qué estudiamos esta materia? Pues porque el objetivo principal es formarnos unas mentes jurídicas con habilidades necesarias para elaborar precisamente un análisis jurídico. La función del derecho romano es básicamente introductiva, lo que nos permite como estudiantes de derecho tener una ideología enfocada en derecho en materia jurídica y del derecho en general. A, a lo largo de las materias vamos a poder observar o van a poder observar ustedes como alumnos de la carrera de Derecho que dentro de lo que es la parte teórica del derecho siempre vamos a remontarnos al derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano es una piedra angular de lo que es nuestro derecho mexicano. La visión histórica que nos brinda esta materia del derecho romano es el punto de partida de una visión jurídico-histórica. Esto de manera general. Sin embargo, es bueno comentarles que no en sí, en la historia del derecho romano no es la historia propia del derecho. Sin embargo, pues sí es una parte muy importante de ella. Varios de los temas y varias de las palabras, varias de las formas que vamos a ir viendo o que van a ir ustedes viendo a lo largo de sus materias, tienen su base en derecho romano y se los he comentado a sus compañeros en otras clases y nos remontamos a lo que vemos en estas primeras clases que es precisamente de nuestros antecedentes, que es el derecho romano. Esto es como una piedra angular de nuestro derecho en la actualidad. Obviamente, esto estoy hablando de nuestro país. Hay regiones donde se aplica el derecho musulmán o el derecho hindú, el derecho clásico chino, y vamos a ver que se encuentra principalmente dividido en dos grandes familias de sistemas jurídicos, la que es la anglosajona y la romanista. México, nuestro país, pertenece a la etapa romanista o a la gran forma romanista. Por eso precisamente nosotros nos vemos básicamente enfocados y estudiamos esta materia con, ustedes podrán observar, insisto, en todas las materias es un tronco básico tener conocimientos de derecho romano. Si nosotros nos tocara viajar a Estados Unidos, a Canadá, vamos a ver que su derecho es anglosajón. Tiene similitudes con nuestro derecho, pero su historia, su presente y la aplicación de su derecho es muy diferente. Si nos vamos más a América Latina, vamos a ver que también su base la tiene el derecho romano. De hecho, nosotros mismos nuestros juristas han traído parte de su derecho de países latinos, como fue el caso de las reformas al derecho penal y la aplicación del derecho penal de una manera ya más práctica, de una manera presencial y no todo por escrito. Cabe mencionar que
nuestro país ha sido influenciado por cuatro vertientes de este derecho romano principalmente, que es el derecho español. Este estuvo vigente en nuestro país hasta la expedición del Código Civil de 1870 con las 7 partidas. Tuvimos lo que fue el derecho napoleónico y otros grandes códigos europeos, mismos que se fundamentaban de igual manera precisamente en el derecho romano y sirvieron para crear todas o varias de nuestras leyes mexicanas. Después se fueron creando otras leyes, fueron naciendo o surgiendo otras leyes, pero no por eso dejan de tener ese nivel básico, ese antecedente en el derecho romano. Y la tercera fue el estudio del Corpus Iuris, que ha realizado diversas generaciones de mexicanos juristas, el influjo de dogmática y la gran autoridad científica de los grandes romanistas alemanes en el siglo pasado, porque les voy a decir, la materia de derecho romano es un tanto tediosa. Aquí obviamente no vamos a ver práctica del derecho romano, no porque no exista la materia procesal, sino porque no vamos a poder llevarlo a cabo, porque estamos hablando de historia. Todo es prácticamente teoría, palabras complicadas, porque vamos a ver que se utiliza mucho latín, pero bueno, forma parte del estudio de la materia de derecho. Ustedes pueden ver en pantalla 5 puntos de por qué precisamente eh, estudiar la materia de derecho romano. Veo que está conectado Javier, Mónica, César y Lupita, si no me equivoco. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a leer los 5 puntos que ven en pantalla? Yo, profa, si quiere. Claro que sí, César, por favor. Ok, dice, ¿por qué es importante estudiar derecho romano? 1. Para ampliar nuestra cultura jurídica. 2. Para tener un panorama de las instituciones jurídicas y su temporalidad. 3. Para conocer el antecedente de nuestro derecho actual. 4. Para crear una plataforma común entre los diversos países que tengan como base el derecho romano. 5. Para conservar una unidad supranacional. Gracias, César. Hace un momento les comentaba que si nosotros fuéramos a litigar fuera del país, obviamente tendríamos que estudiar las leyes, sus leyes de ese país, su aplicación, su jurisprudencia, su jurisdicción, pero sí tendríamos, si nos vamos a Latinoamérica, algo más similar que si nos vamos a litigar o aplicar el derecho a lo que es la parte de Norteamérica. El derecho romano es un conjunto de principios de derecho que rigió, obviamente, la sociedad romana en las diversas épocas de su historia y concluye con la muerte del emperador Justiniano. Lo vamos a ver todo más a fondo, pero desde ese entonces y hasta nuestros días, hasta el día de hoy, se sigue estudiando el derecho romano como una fuente principal del derecho positivo de México. Los puntos que pueden haber aquí es donde nos muestra que su utilidad es histórica y práctica. Y a través del estudio del derecho romano podemos llegar a elaborar un análisis a fondo como lo que somos, que estamos estudiando o que están estudiando como abogados, llegando a conocer la ciencia y el arte del derecho. Cuando
vemos una de las fuentes del derecho, vemos que es la costumbre y vemos que también es la doctrina. Parte de la doctrina y de la costumbre sería precisamente el derecho romano. Cuando uno se vuelve abogado jurisconsulto, se distingue, obviamente, un abogado conocedor de la teoría por su lógica en analizar y deducir un procedimiento judicial, un procedimiento jurídico. Estas habilidades obviamente las vamos a poder observar desde el punto en el que vayamos estudiando precisamente estos antecedentes. Vamos a definir lo que es el derecho romano y vamos a ver que todos los pueblos, no importando su antigüedad, se han regido por ciertas reglas de conducta que han coadyuvado a una convivencia pacífica. Esas reglas las vamos a ocupar en 4 sectores. De ahí vamos a hacer la definición. Lo que es la religión, lo que es la moral, lo que es etos y lo que es derecho. Estas reglas dictan lo que está permitido y aquello que está prohibido, tal cual en la actualidad. Lo cual se fundamenta, esas reglas, en el respeto y el auxilio que nos debemos de dar unos a otros, al fin de hacer posible una vida solidaria. Recordemos que el objetivo final del derecho es el bien común. Cualquier sistema que nosotros podamos estudiar de derecho, del que podamos hablar en la actualidad, es el producto de esta historia, de una historia compleja, peculiar y unida que responde a ciertas características de los pueblos que lo han formado. Y vamos a ver que incluye tal cual nuestra formación, una raza, una historia, temas culturales, temas de geografía, la economía que va surgiendo en nuestro país, política, religión, y que vamos a observar esta historia por tiempos. Clases anteriores yo les daba la materia de derecho laboral y les comentaba a sus compañeros, el derecho laboral relativamente es un derecho nuevo. ¿Qué pasó con ese derecho? Y lo pongo como ejemplo. Empieza a haber una necesidad, una circunstancia, siempre ha habido una relación laboral, nada más que antes la relación laboral era ser esclavo. Cuando las personas empiezan a dar cuenta que la esclavitud no es positiva, que la esclavitud no deja nada bueno y que entonces empiezan a darse cuenta de que tienen derechos, por mínimos que fueran, pero tienen derechos, ¿qué pasa? Se empieza a utilizar este estudio para enfocarlo en materia laboral. Y el objetivo de ese estudio fue darle forma y darle derechos y obligaciones tanto a los trabajadores como a los patrones. ¿A qué voy con esto? Nuestra historia o la historia del derecho, por ejemplo, el derecho romano lo vamos a enfocar mucho en materia civil. Si usted, o ahora que estudiemos derecho romano y cuando estudien derecho civil 1, derecho civil 2, se van a dar cuenta de las similitudes que hay. Pero hay materias nuevas, materias como las que les mencionaba, que es derecho laboral, y que se van creando con las necesidades, tanto históricas, tanto de cultura, tanto de geografía, de circunstancias, de política, economía. Pero volvemos a regresar al derecho romano. De ahí, ¿qué nos va a servir para crear esta nueva situación de derecho? Derecho constitucional, otro ejemplo, también es relativamente un derecho original, materia de amparo.
no así como penal. Penal es un derecho pues que siempre ha existido. Penal también es otra materia en la que van a poder ver una amplia gama de similitudes con precisamente el derecho romano. Por lo que de esta manera el derecho romano lo podemos ver como un resultado del devenir histórico de una civilización que, si bien es cierto, hoy en día es un modelo de integración y desarrollo político, es también ese modelo de materia legal o materia de derecho. Por lo tanto, el derecho romano lo vamos a definir. Bueno, sin duda también tiene un sinnúmero de definiciones, como la definición de derecho. Eh, César, ¿me podrías indicar si ustedes ya llevaron introducción al estudio del derecho? Sí, profesora, con la profesora Nelly. Ok, perfecto. ¿Me podrías decir tu definición de derecho? A ver, permítame un segundo. No la que ves en pantalla, la que tú creas o la que tú hayas entendido o la que te hayan enseñado. Prácticamente, bueno, la introducción al estudio del derecho, bueno, como yo la entendí, es la que se basa en la vida diaria, tanto puede ser, ¿cómo se llama? Pues sí, más que nada saber de las leyes y llevar el conocimiento presente del derecho, qué es lo que nos rige, qué nos va a estar, en este caso, avalando ante la ley y todo ese proceso. Se puede, bueno, yo puedo definirlo como el proceso ante la ley de cada persona. Ok. Eh, Mónica, Javier y Lupita, ¿me pueden también dar su concepto de derecho? Sí, bueno, yo tengo aquí una definición, el cual dice conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del ser humano, el cual, o sea, nos regula en cuanto a nuestras acciones, ¿no? Lo que ¿Ah? podamos hacer ante la sociedad. Sí, Es lo que gracias, Javier. Mónica y Lupita. Yo entiendo por derecho que son normas que nos dan seguridad, nos imponen a lo mejor igualdad ante la sociedad, libertad y justicia. Ok, gracias. Y Lupita. Al parecer no nos puede contestar. Bueno, ¿por qué les pregunto la definición de derecho? Cuando les voy a platicar, cuando yo empecé a estudiar derecho, yo estaba en la preparatoria cuando decidí estudiar la materia. Fui a la biblioteca de la preparatoria y me puse a investigar derecho. ¿Qué era derecho? Para estudiar derecho yo tenía que saber precisamente qué era, porque no podía meterme solamente a estudiar sin saber qué era por lo que decían, ¿no? Me gustó la definición de su compañero, que es, para mí es una de las mejores definiciones de derecho. Sin duda hay muchísimas, insisto, si nos vamos a cada autor tiene su propia definición, pero hay una definición que emplea detalles muy importantes. Dijo que es un conjunto de normas jurídicas. Toda definición de derecho tiene que llevar esas palabras, conjunto de normas jurídicas. Si nos vamos a estudiar derecho penal, es un conjunto de normas jurídicas en materia que penal, y ya lo podemos definir en cuanto a la rama.
Si nos vamos a estudiar derecho en materia civil, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los particulares. Porque cuando veamos derecho civil vamos a ver que es un derecho privado. Si nos vamos a estudiar, no sé, derecho laboral, conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre un patrón y un trabajador y un tercero, como parte de un derecho social. Porque es un conjunto de normas jurídicas. Recordemos que, y esto es como una situación muy rápida, que también se enfoca a derecho romano. El derecho romano también se divide en derecho privado y en derecho público. El derecho en las normas tenemos varios tipos de normas, lo que son las normas religiosas, las normas sociales, las normas jurídicas. Cuando nosotros definimos derecho, vemos que es el conjunto de normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen 4 características y no voy a abundar más en el tema que a decirle. Son coercitivas, son bilaterales, son heterónomas y son externas. Por eso es precisamente importante, desde mi punto de vista y el de muchos juristas que he tenido oportunidad de leer, esta definición como un conjunto de normas jurídicas, porque estamos implementando en esa palabra estos 4 puntos. Puntos que no van a tener las normas sociales, las normas religiosas, las normas comunes que nosotros vamos por la calle y que vamos encontrando. Pero si no las llevamos a cabo o si no las aplicamos, pues nadie nos va a obligar a hacerlas. Obviamente mientras no estemos faltando ya a una regla de derecho escrito. Después de definir lo que es en general derecho, vamos entonces a definir lo que es el derecho romano. En su pantalla pueden ver una definición, como muchas que hay. Javier, ¿me puedes ayudar a leer la definición que pueden ver en pantalla? Es derecho romano. Es el conjunto de principios de derecho que rigen y rigieron a la sociedad romana en las diversas etapas de su existencia hasta la muerte del emperador Justiniano. Gracias. Si se dan cuenta, ahí ya no estamos poniendo la palabra normas jurídicas, porque hasta la fecha ya no son coercitivas, ya no son bilaterales, ya no son autónomas, heterónomas y ya no son externas. Es un conjunto de principios de derecho. Vuelvo a repetir, es una definición como muchas otras que pudiéramos encontrar, pero ese conjunto de principios nos van a llevar a lo que ahorita podemos nosotros definir como derecho. Obviamente, en su momento, este derecho romano pues fue aplicable en Roma y en las etapas de su historia y tenía esas características. También tenía la característica de ser coercitivas. Si no se llevaban a cabo, pues obviamente había una sanción. Eran bilaterales porque había quien las mandaba y quien las recibía, aunque como vamos a ver en la historia, pues no había tantos derechos como ahora tenemos para los ciudadanos. Y vamos a ver que estaban los patricios y estaban los nobles y no tenían los mismos derechos que a lo mejor actualmente y en México se pretenden tener, que todo sea igualitario, que todo sea equitativo, etcétera. También sus normas eran exteriores, porque para que pudiera surgir esa situación, pues tenía que exteriorizarse. Menciona que estas etapas se llevaron a cabo hasta la muerte del emperador Justiniano, porque vamos a ver que esto es parte de la historia y que va a ser definida por los hechos importantes que pasaron en aquel momento. La historia precisamente de nuestro derecho romano es considerada especial para la educación de ustedes como abogados, principalmente por 2 razones. Una de ellas es por ser el sistema jurídico más completo que la humanidad ha producido a lo largo de esa historia. Y una más es por ofrecer un ciclo completo de evolución jurídica.
cómo empezaron y cómo se avanzó a través de la historia. Estas etapas, estas situaciones históricas, se van a ver, vamos a ver dividida en dos grandes etapas. En una vamos a contemplar la transformación social y política y la organización y gobierno y los métodos de la creación de esas normas en la Roma antigua. A esta parte de la historia la vamos a llamar historia externa y de las fuentes del derecho o historia iuris. Otra etapa histórica va a ser el análisis a través del tiempo del contenido de las normas relativas a la familia, a la propiedad, los contratos, las sucesiones, el procedimiento civil. En pocas palabras, lo que les comentaba, la evolución del derecho privado desde Roma hasta las instituciones que posterior a ellas se fueron creando. Ambos puntos los vamos a ir abordando a lo largo de estas clases. Y como una de las tareas que ya tienen en plataforma es precisamente poder leer más definiciones de la materia de derecho romano para que ustedes puedan ver cómo, a pesar de ser un derecho concluido, tiene varios estudiantes de esta materia. Vamos a ver también varias etapas históricas. La primera etapa es del derecho antiguo, desde la fundación de las civitas hasta el año 130 a.C., hace mucho tiempo. Tenemos una segunda etapa que es el derecho clásico desde 130 a.C. hasta el año 230 después de Cristo, y este derecho clásico se divide en tres etapas: la etapa clásica, la etapa clásica alta y la etapa clásica tardía. Tenemos una tercera etapa que es el derecho postclásico, y este comprende desde el 230 al 527 después de Cristo, por lo que ya pudimos observar que ya fue avanzando la historia, ya se abarcaron más años. En esta etapa también vamos a ver tres subetapas, que es la diocleciana, la constantiniana y la teodosiana. Y por última etapa, y que precisamente pueden ver en su definición en pantalla, es la etapa del derecho justiniano. Ya para este año ya vamos a estar en el 565 después de Cristo. Es decir, ya hemos avanzado, por eso es tan importante, por toda esta historia que podemos observar. Vamos a ver lo que tenemos: el derecho antiguo. Este se comprende del año 753 al 130. El derecho clásico, que aplica cuando concluye del 130 al 230. Estoy hablando de después de Cristo. El derecho postclásico y el derecho justiniano. Así como en nuestro derecho, el derecho romano también tiene fuentes. Vamos a ver cuáles son las fuentes, si es que tiene una, si es que tiene varias, y cuáles son las principales. ¿Alguno de ustedes me puede decir lo que es una fuente de derecho? Y pues eso también lo vieron en su clase de introducción al estudio del derecho. ¿Nadie? ¿César? ¿Javier? ¿Mónica? ¿Lupita?
Yo, profa. Ok, César. Dice, bueno, yo tengo una definición, dice, se consideran fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para regular y ordenar acciones y comportamientos de las personas. Gracias. Sí, ¿por qué les pregunto yo estos temas? Y les vuelvo a repetir, derecho romano es un tanto tedioso, pero si lo vamos enfocando a lo que vamos viendo en la actualidad, lo vamos a hacer más ligero. Siempre que estudien una materia, lo primero que van a ver en un libro, en una clase, es las fuentes del derecho, las fuentes del derecho de la materia que están estudiando. La fuente, como su nombre lo dice, es de donde emana algo. En este caso es de donde emana eh, el derecho romano. Pero puede ser de donde emana el derecho civil, de donde emana el derecho penal, de donde emana el derecho administrativo. Y vamos a ver la división que existe entre las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Ahorita que estamos viendo el tema de derecho romano, vamos a ver que la principal fuente del derecho romano es la costumbre. Y sin embargo, en la mayoría de las materias existe la fuente que es la costumbre. Vuelvo al ejemplo que les ponía del derecho laboral. Lo que teníamos era la costumbre. No existían leyes, no existían ordenanzas, pero se tenía la costumbre de que uno trabajaba y el otro tenía que alimentarlo. A lo mejor no les pagaban a los esclavos, pero les daban alimento y les daban una casa. De esa fuente consuetudinaria, pues se fueron haciendo leyes o se van haciendo leyes. De hecho, a la fecha, hay lugares aquí en México donde se rigen por la costumbre. Y para no irnos tan lejos, lo que está pasando ahorita en Chiapas. Si bien es cierto que la aplicación de la vacuna del COVID no es una ley, también es cierto que si nosotros nos vamos a lugares más, por llamarlos así, de ciudad, la mayoría de las personas se han vacunado, llámese por cultura, llámese por conocimientos, llámese por miedo, llámese por circunstancias, llámese por lo que sea, pero se vacunan. Si nos vamos a la parte de Chiapas, no se han vacunado la mayoría de los pobladores. ¿Por qué? Porque esa es su costumbre. Ellos tienen la costumbre de no permitir que el gobierno influya sobre ellos. Si nosotros vamos a estudiar, si bien es cierto, el derecho civil en México es en toda la República, también es cierto que hay que avalarnos mucho a la costumbre que tienen en los lugares. De hecho, se respetan muchísimo las leyes de allá, las leyes de costumbre, las leyes de tradición. Yo recuerdo alguna ocasión que estuve en Chiapas y nos decían las personas que primero vinieron y me dijeron, oye, no hables tu dialecto, queremos que hables español. Y luego regresaron y dijeron, ¿sabes qué? No pierdas tu dialecto porque es historia, es cultura, es tradición en México. Entonces, las mismas personas de México confundían a otras personas de México y no es algo tan lejano, estamos hablando de un mismo país, de diferentes estados, pero de una misma nacionalidad. Entonces, una de las ramas del derecho, una de las fuentes de donde emana el derecho, es precisamente de la costumbre, de donde van haciendo esa forma de regularizar esas circunstancias. Esas circunstancias ahora las vamos a sentar en materia legal, vamos a ver cómo se aplican para tal lugar, cómo se van a llevar a cabo, obviamente con la intención de generar derechos y obligaciones para las partes involucradas. Precisamente en derecho romano, este motivo es el principal para el que se empieza a legislar en materia de derecho. Es decir, el pueblo ha aceptado por voluntad la aplicación de esas leyes, lo cual obliga al resto de los integrantes a observarlo aun cuando no se encuentren de acuerdo,
aun cuando a lo mejor no lo lean. Pero si uno lo hace, otro lo hace y otro lo hace. En el derecho romano, hasta que entra a reinar Constantino, la costumbre tuvo el poder de hacer que las normas gestadas a través de ella misma, es decir, de la costumbre, fueran obligatorias de ser observadas. Posteriormente se hace una constitución en la época de este emperador y determina que la costumbre podrá ser utilizada y aplicada cuanto al derecho escrito no determine la solución a un problema. Es decir, ya comienzan a dividir lo que está relacionado, lo que está escrito va a ser regido conforme a las leyes escritas. Lo que no está se seguirá llevando a cabo conforme a esa costumbre. Por otro lado, otras fuentes, dejando de lado la parte de la costumbre, otra fuente del derecho romano es el derecho escrito, que son las leyes, y aquí vamos a encontrar lo que son los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Se dice que en Roma existen las fuentes de que hoy obviamente también son nuestras fuentes, pero en ese momento pues se cortan o se toman para ese derecho. Nosotros ya lo que vamos a decir, bueno, es que nuestras fuentes son, una de nuestras fuentes es el derecho romano como una fuente histórica. Por ejemplo, el plebiscito que era votado sin la intervención de los patricios, el edicto de los magistrados, de donde procede el derecho honorario, el Senado consulto por el Senado y la Constitución Imperial, que resumen la orden del príncipe. Nosotros, yo les comentaba hace rato, recordemos que existía en Roma dos clases sociales, lo que eran los patricios y los plebeyos. Los patricios, pues eran la gente que sabía leer, la gente con dinero. Los plebeyos eran todos aquellos que estaban al servicio de los otros. Precisamente por eso el plebiscito es una fuente escrita del derecho romano. Las fuentes reales son aquellas que enmarcan todos los acontecimientos de índole política, social, económica o religiosa, que motiva que se elabore cierta disciplina jurídica. En un ejemplo es cuando se comienza a restringir el número de esclavos que un testador podía tener, ya comienza a regirse esa parte, ya no podía tener más de 100 esclavos. Cuando anterior a eso podía tener el número que pudiera él mantener. En México, y actualmente un ejemplo de una fuente real, puede ser en materia administrativa o en materia política. Un ejemplo de esa fuente es que ahorita tenemos que tener el 50% de hombres y 50% de mujeres en cualquier proceso político. Si se dan cuenta, esa es una fuente que ha cambiado a lo largo de la historia. Anteriormente, simplemente en las elecciones pasadas o antepasadas, eso no existía. ¿Qué pasa en nuestra historia, nuestra situación económica, social y política? Van motivando que se modifiquen esas leyes. Si ustedes lo pueden ver, que es una situación muy vasta. En las elecciones pasadas tenía que existir el 50%, tanto del género masculino como femenino, indudablemente que pudiesen existir otros más. Cuando, por ejemplo, en la Cámara local se percatan que no están al 50%, como lo marca la ley, porque por ende pues no ganaron, a lo mejor de manera
tal cual en las elecciones. Entonces la Cámara lleva a cabo un procedimiento, retira a unas personas, acomoda a otras, pero a la postre lo que podemos ver es que existe 50% de género masculino y 50% del género femenino. Ese podría ser precisamente un cambio que nosotros vamos viendo y que se va modificando. Unas más de las fuentes son las fuentes formales y son los procedimientos a través de los cuales se construían disposiciones jurídicas en aquel entonces y a la fecha, así como las fuentes formales que son la jurisprudencia, la costumbre, las leyes, como ya vimos, los comicios, los plebiscitos, los senadoconsultos, etc. Las fuentes formales es una de las fuentes principales en cualquier rama del derecho, y las fuentes históricas, que son todos los textos que se han conservado en obras tanto jurídicas como literarias, principalmente en documentos. Algún documento importante son las instituciones de Gallo y el digesto de Justiniano, hablando en derecho romano. Cuando alguna vez me ha tocado ver, normalmente los abogados no utilizan la doctrina en sus escritos, pero sí he llegado a ver escritos donde se van mucho a la doctrina. Obviamente ya queda aceptación del juzgador de si acepta o no acepta esa observación. Pero recordemos que así como la jurisprudencia, como la costumbre, como el citar alguna tesis, también podemos citar en un procedimiento judicial lo que es la doctrina. Ahora, ¿qué importancia tenemos del derecho romano en la ciencia jurídica? Nosotros estudiamos el derecho romano como un modelo, ya que este no es solo un derecho romano, sino también es una génesis en su aplicación práctica. Yo les voy a decir, no vamos a estudiar a fondo lo que es derecho romano en materia penal, pero un ejemplo muy claro es que ahí tenemos la palabra actor. Cuando en derecho romano o en Roma se quería llevar un procedimiento judicial, la persona tenía que actuar el delito del que estaba, del que se sentía agredido. Y a la fecha tenemos ese nombre, lo llamamos actor y lo llamamos demandado. Precisamente por eso la importancia del derecho romano en lo que es nuestra ciencia jurídica. También es muy conocido que los romanos tuvieron una aptitud de querer perfeccionar la construcción y la aplicación del derecho. Yo creo que esa es una de las situaciones por la que seguimos a la fecha tomando el derecho romano como un concepto, como un análisis básico. También, obviamente, es útil para conocer y comprender la historia jurídica de Roma. Y en Roma, los ciudadanos estaban inclinados a la práctica del derecho como un interés personal y como un sistema de organización judicial. Por lo tanto, vemos que si nosotros nos enfocamos en el ejemplo que ven en pantalla, podemos ver que también existe un estudio de una introducción al estudio del derecho de los romanistas, como lo existe en nuestro derecho civil. En otros países, como en Escocia, también penetró en la Edad Media el derecho romano,
nada más que ellos después se basan en el derecho canónico y más tarde nuevamente en el derecho romano. Si nosotros nos vamos un poco a la historia, pues sí tienen más un sistema jurídico perteneciente a una manera canónica. Otro ejemplo que podemos ver donde se aplica el derecho romano es en Sudáfrica, y aquí su fuente o su historia que también nosotros vamos a tocar es el Código Napoleónico, el Código Civil alemán, y estos se inspiran en gran parte en lo que es su corpus juris o su cuerpo legislativo. Vamos a encontrar que las codificaciones neorromanistas pueden dividirse en dos grupos: los códigos romanos latinos y los códigos romanos germánicos. En el código romano latino vamos a ver el de la filiación ibérica, que comprende países como Portugal e iberoamericanos; el de la filiación napoleónica, que comprende Francia, Holanda, Haití, la República Dominicana y la provincia de Quebec. Esto estamos hablando en cuanto a códigos romanos latinos. En cuanto a códigos romanos germánicos, vamos a ver el código austríaco en 1811 y el alemán en 1900. Este alemán abarca Japón, Brasil, China y Grecia, y el código suizo, que obviamente está en ese país. También vamos a ver que existen, además de estos dos sistemas, el derecho romano y el common law. En el mundo existe el sistema musulmán basado en la religión, como el hindú, de expresión filosófica y tradicional. Respecto a al código que rige los países en los que nos encontramos, pues vamos a ver precisamente esta influencia germano-románica. Y ahora sí, esto sería como nuestra primera introducción de derecho romano. ¿Dudas, Javier, Mónica, César, Lupita? ¿Algo que quieran comentar, incluir? ¿Alguna duda que tengan? Yo, profesora. Sí, Lupita. Sí, Sí, ok, Lupita, dime a tus órdenes. entonces se podría decir que el derecho romano se podría, ¿cómo le diré? Lo relacionan, o sea, con la religión de antes y ahorita, cómo actúa en la sociedad. ¿Que lo comparamos? ¿Es tu pregunta? Ajá. Nosotros como estudiantes de derecho lo vamos a hacer de alguna manera como un derecho comparativo. Sin embargo, el objetivo del estudio del derecho es, vamos a ver más adelante que allá también existían lo que son la personalidad. Vaya, es como un antecedente de nuestro derecho. ¿Qué existía en el derecho romano y qué pudimos atraer del derecho romano? En clases sí lo vamos a ver de alguna manera de derecho, como un derecho comparado, cómo fuimos mejorando esa parte. Pero si tú puedes ver, vamos a definir lo que es una persona, que también también definieron lo que es una persona, las características de las personas. Entonces es un antecedente, pero sí podemos irlo comparando en la actualidad. Yo les digo en otras clases a sus compañeros, si de repente estamos en la materia, metidos en cualquier materia, derecho infantil, derecho laboral, etcétera, y sale algo, vota algo y decimos, eso fue derecho romano, o eso lo vimos en derecho romano, o eso lo traemos todavía del derecho romano. Entonces, si a eso te refieres con tu pregunta, sí, de alguna manera es algo que estamos viendo cómo fue evolucionando y qué tanto seguimos teniendo de esa historia.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Javier, ¿ibas a comentar algo? No, Link, nada más, bueno, hace referencia del use, ¿no? Dice. Use, ajá. Use. ¿Qué refiere el use? ¿Cómo? ¿A qué refiere esa palabra, Link? O sea, ¿qué nos da a entender el use? Ah, la pregunta es, ¿qué significa? Ajá, exacto. Es, es como el conjunto de normas. Si lo vemos como en derecho objetivo, es un conjunto de normas. Si lo vemos en derecho subjetivo, es la facultad que conceden esas normas. Nosotros en derecho romano vamos a ver muchísimo la palabra ius. Ambas partes lo podemos observar desde el derecho positivo y el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando en la actualidad nos vamos a lo que es ius, lo vamos a ver como ley. Si ustedes entran al internet y ponen ius, lo primero que les va a aparecer, bueno, no sé si lo primero, pero les va a venir también lo que son las jurisprudencias. Una búsqueda de tesis en el Seminario Judicial de la Federación, precisamente porque estamos trayendo nuevamente esa palabra del derecho romano. Cambia dependiendo Pero de la materia, ¿no, profesora? alguien más, porque creo que ya va a entrar el otro profesor. No todo está bien entendido, maestra. Bueno, muy bien. Seguimos la próxima clase. Que tengan una excelente tarde. Y y nos vemos la siguiente clase.